Dejar salir a Jalen Brunson es uno de los mayores errores de la historia de los Dallas Mavericks, como este, o este, o este, y claro, ¿cómo olvidar este? Los Mavs valoraron erróneamente a Jalen Brunson un año antes de su primera explosión y le ofrecieron una renovación a la baja, y para cuando quisieron subir la oferta ya era demasiado tarde. Habían quemado todos los puentes y demostraron que no confiaban en él. Pero ¿y si Brunson hubiera renovado con Dallas? ¿Qué hubiera pasado con los Mavs en caso de haberse quedado? ¿Hasta dónde habrían llegado Doncic y Brunson? En este vídeo voy a tratar de responder a todas estas preguntas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Club CBA y si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Arrancamos con el vídeo. Bienvenidos un día más aquí a Club CBA y hoy inicio una nueva sección bastante conocida como pueden ser los What If. Y el primer What If con el que quiero arrancar es el que hubiera pasado si Jalen Brunson hubiese decidido renovar con los Dallas Mavericks en lugar de aceptar la oferta de los New York Knicks en el verano de 2022. Esta va a ser una sección que voy a intentar haceros un vídeo cada 2-3 semanas, a ver si lo puedo mantener especialmente en verano y luego en temporada regular, pues bueno, eso ya veremos cómo lo voy encajando, pero quería empezar con Jalen Brunson porque sin duda es uno de los nombres del momento en la NBA. MVP de las últimas finales, un jugador que ha cambiado para siempre la historia de los New York Knicks, mientras los Dallas Mavericks, junto con la salida de Luka Doncic en enero de 2025, pues han puesto punto y final a un proyecto tan ilusionante y que ahora inicia una nueva etapa. Pero antes de arrancar con lo que sería el propio What If, hay que entender el contexto. Hay que comprender cuál era la situación de los Dallas Mavericks y sobre todo por qué Jalen Brunson no continuó precisamente en la franquicia tejana. Los Mavs, en el verano de 2021, después de despedir o acordar la salida de Rick Carlisle, de que se acabase la etapa de Donnie Nelson como su gran ejecutivo, como su presidente de operaciones, llegaron tanto Jason Kidd como Nico Harrison, y había bastantes problemas y diferentes cambios dentro de la propia estructura de los Dallas Mavericks. Cuando se sientan a hablar todas las partes, después de llegar a una renovación con Luka Doncic en su extensión del contrato rookie, justo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con el caso de Jalen Brunson la cosa no fue tan fácil. Él había sido elegido en la segunda ronda del draft, de tal manera que tenían que llegar a un acuerdo bastante más difícil que el lógico y esperable con el caso del jugador esloveno. El entorno de Jalen Brunson esperaba recibir 87 millones en 5 temporadas, mientras que los Dallas Mavericks lo máximo que le ofrecieron durante ese verano, durante ese periodo de negociación, fueron 4 temporadas por 55 millones de dólares. La justificación por parte de los Dallas Mavericks respecto de esa oferta a la baja con Jalen Brunson es que dudaban de que él pudiese no solo mantener el nivel mostrado durante la temporada 2021, sino dar un salto adelante en las siguientes campañas. Por otro lado, justificaron su decisión en base a lo mencionado antes: nuevo entrenador, nuevo general manager y en general muchos cambios dentro de la organización de los Dallas Mavericks. Esto lo cuenta Tim McMahon en su libro dedicado a Luka Doncic de Wonder Boy. Y el periodista de ESPN, cuenta que en su último año de agencia libre de Jalen Brunson hubo distintos intentos de buscar una renovación, pero que la última oferta llegaría superado el periodo de traspasos de febrero de 2022, donde los Dallas Mavericks volvieron a intentar mover a Jalen Brunson ante la situación de no haber llegado a un acuerdo de extensión, lo cual quemó todos y cada uno de los pocos puentes que quedaban en pie de la relación entre los Dallas Mavericks y Jalen Brunson. Hay un apunte bastante importante en la cuestión de Jalen Brunson y los Dallas Mavericks, y es que al no haber llegado a un acuerdo previo, perdieron la capacidad de que este fuese agente libre restringido, de tal manera que en caso de que saliese al mercado de agentes libres, Jalen Brunson podría elegir su destino sin que los Mavericks igualasen o superasen cualquier tipo de oferta, que es lo que finalmente acabó sucediendo. Y
por recapitular un poquito, vamos a escuchar al propio Jalen Brunson en unas declaraciones que dio en el podcast de Stephen Jackson, donde explicaba por qué decidió salir de los Dallas Mavericks, como todas las cosas que sucedieron para llevarle a tomar la decisión de poner rumbo a los New York Knicks. I really did want to stay in Dallas. Before my 4th season in Dallas, my last season in Dallas, we tried to extend our contract, whatever we can get. Most we can get was like 4 years and $55 million. It's funny because my agent was like, you can get more. I'm saying like, well, like I want to be safe. I'm not trying to gamble right now. This is not something you really gamble with if it's out there. They were like, we want to see where we're at 20, 25 games into the season. But we were like, all right, well, if we're not going to do it, I kind of don't want to do it until after the season. I'm not trying to think about this during the season, right? There's a period where Luka went out and I started to start. I was playing really well. I think I was averaging like 20 and like 6 maybe, whatever. It was about that 20 to 25 mark. And so we went back. We're like, hey, like if the deal's there, we're thinking about it. Like I'll do it. Like right now, still it was no. The deal came on the table after the trade deadline. I was like, no, I think I've grown that now. Ain't no looking back. So yeah, we lose in the Western Conference Finals. And I remember seeing something on Twitter after the game, and it was like Mark saying, hey, like we can pay him the most money. Like he says it like in an interview, like literally right after the game. So I'm thinking like, all right, after that, it was like crickets. And obviously I saw like New York making moves and saw all that stuff. I was like close to home. 2 hours away from where I was, or an hour away from where I was born. Yeah. Whole family's on the East Coast. So I started thinking like this could be a real thing. And so then here we are. El problema de todo esto es que Mark Cuban, el dueño por entonces de la franquicia, daba por hecho que Jalen Brunson iba a acabar renovando. Los Mavs habían llegado a finales de conferencia por primera vez desde el año 2021, y al poco de terminar la campaña en una radio local, Mark Cuban, pues eso, confirmó que estaba hecho lo de Jalen Brunson y su renovación, pero la realidad es que mientras estaba hablando en los medios, veíamos cómo Jalen Brunson y los New York Knicks acercaban posturas. El conjunto neoyorquino se desprendía de algún que otro salario para poder ofrecerle mucho más dinero a el jugador que posteriormente se convertiría en el MVP de las finales de 2026. Y para cuando salió a la agencia libre, Jalen Brunson ya no quería escuchar ni oír hablar de los Dallas Mavericks. Los Knicks le ofrecieron 104 millones por 4 años en un contrato descendente que en primera instancia parecía pues quizá un error o demasiado dinero para un jugador que no había demostrado nada, no había sido All-Star, no había sido All-NBA, había sido simplemente un secundario muy bueno para un Luka Doncic que estaba empezando en última instancia su carrera. La realidad es que ese contrato fue lo que permitiría posteriormente a los Knicks construir un equipo que en este 2026 se proclamaría campeón de la NBA por primera vez desde el año 1973. Pasamos al siguiente punto, y es ¿cómo hubieran sido los Dallas Mavericks en caso de que Jalen Brunson se hubiera quedado? Es decir, vamos a hacer ese ejercicio de historia contrafáctica. Bien, los Mavs tenían prácticamente todos los contratos clave garantizados. El único que fallaba en esta ecuación era el caso de Jalen Brunson, que iba a ser agente libre durante ese verano. Asumamos, vamos a partir de cierta asunción de que los Mavs siguen ejecutando ese traspaso que lleva a Christian Wood a la plantilla. Es decir, que cambian al ya exjugador de la NBA a cambio de Brown, de Trey Burke, de Marquese Chriss, de Boban Marjanovic y de Wendell Moore. Y que no hacen el nefasto movimiento de Javale McGee, dándole 3 años y 17,2 millones de dólares. De tal manera, la rotación de los Dallas Mavericks, en caso de no haber perdido a Jalen Brunson y de haber acordado cualquier tipo de extensión por el máximo, por cerca del máximo, 20-22% del límite salarial, me da igual, hubiese sido la siguiente. Tendríamos a Luka Doncic, a Jalen Brunson como dos grandes piezas en la rotación, luego a Tim Hardaway Jr. y a Dorian Finney-Smith acompañándoles como 3 y como 4. Y en el puesto de pívot tendrían a Dwight Powell. Saliendo del banquillo, el mencionado o gran jugador durante esa temporada 2022 y posteriormente un poquito menos, Spencer Dinwiddie, Josh Green y Frank Ntilikina completando esa rotación de jugadores exteriores, y luego en las alas Reggie Bullock y Davis Bertans, que llegó en ese traspaso por Kristaps Porzingis y que junto con Spencer Dinwiddie fueron muy importantes durante esos playoffs de 2022. Y luego, pues bueno, para cerrar el juego interior, Dwight Powell y Maxi Kleber, que eran dos jugadores que en ese momento seguían sumando relativamente cosas positivas para los Dallas Mavericks, pese a no ser grandísimos jugadores interiores. ¿Qué es lo que deberían haber hecho los Mavericks para terminar de completar una rotación que había llegado a las finales de conferencia, que estaba a puntito de poder alcanzar su mejor nivel con Luka y con Jalen Brunson como sus puntas de lanza, y tenían bastantes herramientas y activos de draft para poder seguir mejorando esa plantilla? En mi opinión, lo que deberían haber intentado es conseguir un pívot de fondo de banquillo.
jugador que completase la rotación y que no fuese Jabal Magui como finalmente acabó optando Nico Harrison durante aquel verano. En mi opinión deberían haber realizado un traspaso por Jackson Hayes, que posteriormente lo veríamos con Luka en Los Ángeles Lakers, y que en ese momento en los New Orleans Pelicans era un jugador en el último año de su contrato en escala rookie. Los Pelicans no le querían y el precio del jugador en ese momento era bastante bajo. Hubiera sido una muy buena oportunidad de mercado, como posteriormente se acabaría demostrando en la franquicia angelina. Por otro lado, aprovechando los 19 millones y pico de contrato que tenía Tim Hardaway Jr., podrían haber mejorado el puesto de alero para darle o bien más puntos, o bien más entidad, o si quisieran un poquito más de defensa. Aquí aparecen diferentes nombres: Jerami Grant, que cobraba 20 millones, OG Anunoby, que en ese momento cobraba 17,3 millones, Lauri Markkanen, que estaba a punto de tener su mejor temporada en la NBA y que por entonces todavía estaba en los Cleveland Cavaliers, sería movido en el mes de septiembre para hacerse los Caps precisamente con Donovan Mitchell. Luego aparece por aquí Kyle Kuzma, que había sido un año antes traspasado a los Washington Wizards y que luego Nico Harrison intentaría hacerse con él durante el trade deadline de 2024 sin éxito, y luego un último nombre que me parece bastante interesante, como era Kelly Oubre, que si bien no es un 3&D, sí que es un jugador que hubiese ayudado mucho en la defensa exterior y bueno, aportar unos cuantos puntos que junto con Luka y con Jalen Brunson hubieran sido jugadores bastante importantes. De nuevo, todo esto es un ejercicio de baloncesto ficción y es muy difícil llevar a cabo todo esto porque la historia ya ha pasado. Por otro lado, yo hubiera mirado bastante a la agencia libre. No había grandes talentos durante ese verano de 2022 más allá de Jalen Brunson y los Mavs no tenían mucho espacio salarial para poder mejorar su plantilla, pero sí que había ciertas oportunidades de mercado. Bryn Forbes, que acabaría en Milwaukee Bucks y que era un tirador simplemente para añadir un poquito más de puntos al banquillo. Jevon Carter, un base defensor para darle un poco más de entidad al equipo cuando Brunson o cuando Doncic estuviesen descansando. Luke Kornet, que ahí todavía no era el Kornet que veríamos en Boston y en los San Antonio Spurs, pero sí que hubiera sido un pivot muy interesante sobre el que apostar. Y luego Isaiah Hartenstein. ¿Por qué? Porque Hartenstein en ese verano firmó con los Knicks por 16 millones y 2 temporadas. Venía a hacer una muy buena campaña en Los Ángeles Clippers. Los Knicks lo vieron, lo detectaron y finalmente fue muy importante en su ascenso durante esos 2 siguientes años hasta que ya explotaría en los Oklahoma City Thunder. No era fácil, esta situación no era en absoluto fácil, pero Nico Harrison, las cosas como son, antes de ese ignominioso traspaso por Luka Doncic y Anthony Davis, hizo muy buenas operaciones y sus puntos altos fueron mucho mejores y fueron mucho más destacados que sus puntos bajos, a pesar de ese nefasto movimiento con el jugador esloveno. Bien, aquí cabe hacerse otra pregunta y es: ¿hasta dónde hubieran llegado los Dallas Mavericks en caso de que Jalen Brunson nunca hubiera salido de la franquicia? Yo creo que sin cambios, Dallas hubiera acabado en ese rango entre el segundo y el sexto clasificado de la Conferencia Oeste en la temporada 22-23. Para que nos hagamos una idea, Sacramento en esa campaña, en la 22-23, donde retornan por fin a los playoffs y no han vuelto desde entonces, acabaron terceros con 48 victorias. Denver fue primero de la Conferencia Oeste con 53. Si tomamos como referencia lo que fue la temporada 21-22, Dallas venía a hacer un récord de 52 triunfos y 30 derrotas y ser cuartos de esta Conferencia Oeste. Y en ese momento, esa Conferencia Oeste, los grandes rivales, los grandes cocos de ese lado del cuadro era Phoenix, que todavía no se había hecho con Kevin Durant, lo harían en el mes de febrero de esa temporada, en el mes de febrero de 2023, pero que durante toda esa campaña pues siguió siendo un equipo realmente competitivo. Y luego, por otro lado, tenemos a los Denver Nuggets, los dos grandes cocos en ese momento de la Conferencia Oeste, junto con unos Dallas Mavericks que durante esa campaña acabaron implosionando por el error de Christian Wood, por el error de Jabal Magui y también, como es lógico, por la pérdida de Jalen Brunson. Y luego, en un segundo nivel, nos aparecería Golden State Warriors, que venía de ser campeón de la NBA en esta temporada 21-22, Los Ángeles Clippers, con Kawhi Leonard, con Paul George, y que, bueno, en ese último tramo de la temporada no pudieron contar con Paul George y que venía de tener una temporada realmente buena, pero que tenían opciones de poder ser aspirantes a cosas importantes. Luego Los Ángeles Lakers después del trade deadline, cuando se desprendieron de Russell Westbrook y se hicieron con Malik Beasley, con Jared Vanderbilt, con D'Angelo Russell, y que terminaron de conformar un equipo realmente interesante y que llegaría a las finales de conferencia durante aquel año 2023 y que, en mi opinión, pues bueno, fueron un muy buen equipo dadas las circunstancias. Bien, a mi modo de ver,
los Dallas Mavericks, si no se hubiesen desprendido de Jalen Brunson durante ese verano de 2022 y este hubiese acabado en los New York Knicks, hubieran llegado como mínimo a las finales de conferencia del oeste. Campeones en ese curso 22-23 me parece muy complicado porque Denver era un fantástico equipo, eran súper equilibrados, tenían todo perfectamente cuadrado y jugaban a un baloncesto de un altísimo nivel, pero hay que reconocer que esa conferencia oeste, con un equipo que apenas rozó las 55 victorias en esa campaña, hizo 53 como decía antes, pues yo creo que los Dallas Mavericks podrían haber llegado bastante más lejos de lo que finalmente consiguieron, que ni siquiera entraron en el play-in, porque también es cierto, empezaron a tanquear para intentar hacerse con una mejor elección en el draft y no perderla debido a las distintas protecciones que tenía ese pick. Y yo creo que poco a poco podrían los Mavericks haber ido conformando un proyecto ganador y en cualquier momento pisar las finales de la NBA y aspirar a conquistar el título. Igual no hubieran llegado a las finales de 2024 dado el nivel que había en ese momento y que, en mi opinión, el equipo de 2024 es mucho mejor de lo que finalmente podría haber sido este conjunto con Luka Doncic y con Jalen Brunson. Pero eso no quita que se viesen obligados a esa situación después del error en primera instancia que cometieron dejando escapar a Jalen Brunson y sobre todo detectando tan mal el talento que tenía el jugador formado en Villanova. Y esto nos lleva a hablar sobre todo del desarrollo de Jalen Brunson. Y es que hay que tener una cosa bastante clara. Jalen Brunson no habría sido el mismo jugador en caso de haberse quedado en los Dallas Mavericks. En caso de haber renovado con los Mavs, este Jalen Brunson, el que hemos visto durante estos playoffs, el que hemos visto durante esta temporada y sobre todo en las finales de la NBA, no hubiera ocurrido nunca. ¿Por qué? Y él lo explicaba, el propio Jalen Brunson lo explicaba en las declaraciones que tenía durante los playoffs de 2022, que jugar al lado de alguien como Luka Doncic exige bajar muchísimo tu ego, bajar muchísimo tus expectativas como primera espada y simplemente acompañarle. Jalen Brunson es un jugador con un ego muy bajito. Alguien que no destaca por sus grandes declaraciones, que nunca está demandando el balón, a pesar de que pueda ser el jugador que en un momento dado acumula más tiros de un equipo, pero simplemente por una cuestión de necesidad en muchas ocasiones. Para justificar todo esto que estoy diciendo, solamente basta ver el rendimiento de los Mavs del rendimiento de los Knicks durante los primeros cuartos de los playoffs y de las finales, cómo redistribuía el balón, cómo organizaba el equipo y cómo hacía que todos acabasen involucrados en el ataque. Brunson yo creo que podría haberle dado mucho más descanso a Luka Doncic en esa hipotética situación de que se hubiera quedado en la franquicia tejana y sobre todo no habríamos visto cómo los Mavericks sentaban al jugador esloveno y tampoco cómo se hacían con Kyrie Irving durante el trade deadline de 2023 para intentar conseguir una elección de primera ronda que finalmente se convertiría en Derek Lively y que sería muy importante en su carrera en los playoffs de 2024. Pero bueno, como os digo, en su primera temporada, Jalen Brunson en los Knicks hace 24 puntos, 6 asistencias, 41% de acierto en triples y él venía de hacer apenas 16 tantos, 4 asistencias y 37% en triples. Números súper positivos como para poder haber alcanzado la renovación que le dieron los Knicks, o al menos los números que le dieron los Knicks en términos económicos, pero que los Dallas Mavericks erraron, como decía antes, en su evaluación del talento. El desarrollo, en mi opinión, de Jalen Brunson yo creo que hubiera sido más lento, más comedido, sin una explosión tan evidente como la que vimos en la temporada 22-23, donde mereció ser All-Star, pero por diferentes razones no acabó recibiendo dicha consideración. Pero bueno, en mi opinión yo creo que si Brunson no se hubiera movido nunca de los Dallas Mavericks, no hubiéramos visto esta versión. Un jugador tan desbordante en el 1 contra 1, en el 2 contra 2, como ha ido creciendo en la organización ofensiva y en la distribución hasta alcanzar el nivel ofrecido durante estos últimos playoffs y que ha sido absolutamente sensacional, una de las mejores actuaciones de los últimos años de un jugador individual. Y me gustaría también hacer una última reflexión antes de entrar con las conclusiones, y es imaginarnos qué habría pasado en la NBA en caso de que Jalen Brunson no hubiera salido de los Dallas Mavericks, porque este what if no solamente es importante por lo que afecta a Dallas y por lo que afecta a Jalen Brunson, sino por el efecto dominó de esa decisión en el resto de la competición. Para empezar, yo creo que esto es lo más evidente, los Knicks no hubieran ganado el anillo. Los Knicks seguirían en busca de ese tercer campeonato desde 1973, y esto ya es lo que nos sirve para entender la dimensión
del error de los Dallas Mavericks y lo que ha podido acabar sucediendo en la NBA. En el corto plazo, por ejemplo, Denver no hubiera tenido tantas facilidades para mantenerse en la parte alta de la conferencia oeste, porque con unos Dallas Mavericks más fuertes, con unos Dallas Mavericks que pudieran competirles de tú a Denver Nuggets, quién sabe lo que hubiera pasado en esos playoffs de 2023, en 2024 y en 2025. Por otro lado, Kyrie Irving no habría acabado en Dallas Mavericks, podría haber acabado en cualquier otro sitio o simplemente se hubiese solucionado la cosa en los Brooklyn Nets y en consecuencia Kevin Durant no hubiera salido de del equipo neoyorquino. También Dorian Finney-Smith no habría puesto rumbo a los Brooklyn Nets y tampoco después a Los Ángeles Lakers. Y en mi opinión, otra de las consecuencias secundarias de la salida de Jalen Brunson de los Mavs es que los Boston Celtics probablemente hubieran acabado dominando de manera muy clara la conferencia este. Hubieran conseguido ese anillo de 2024, hubieran tenido verdaderas opciones en 2025 y en 2026. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no habrían estado los New York Knicks? Porque no hubiera estado Jalen Brunson enfrente, verdugo de ellos en el año 2025 y la consecuencia también derivada de esa lesión de Jason Tatum en el cuarto partido, si no me equivoco, de las semifinales de conferencia ante el conjunto neoyorquino. Los Ángeles Lakers también hubieran implosionado porque de no haber salido Luka Doncic y de no haberse producido la salida de Jalen Brunson, pues probablemente no hubiésemos visto este renacer tan natural del conjunto angelino con la salida de Anthony Davis y la llegada de Luka Doncic en febrero de 2025. No sabríamos en qué manera se hubiera traducido el final de la carrera de LeBron James, tampoco la manera en la que hubiesen construido alrededor de Anthony Davis y en general habría muchas más cuestiones que habrían afectado con ese pequeño movimiento al resto de la NBA. Así que como conclusión, el error de cálculo de los Dallas Mavericks y de Mark Cuban les costó un proyecto que habían ido construyendo poquito a poco desde el verano de 2018. Esa decisión, la decisión de no renovar a Jalen Brunson en el verano de 2022 y ofrecerle una extensión a la baja, acabó precipitando en cierta medida el crecimiento de Nico Harrison, porque la decisión de no renovar a Brunson no tenía que ver con Nico Harrison, sino que venía de mucho más atrás. Si finalmente hubiesen acordado los números en términos económicos de esa extensión, probablemente hubieran conseguido un equipo más sólido y Nico Harrison no hubiera reafirmado su posición, ya que él fue el arquitecto del equipo que llegó a las finales de 2024 y que le justificó posteriormente tanto ante la nueva directiva, la nueva gerencia de los Dallas Mavericks de la familia Dumont, como también al interno para poder llevar a cabo un movimiento como este. Probablemente los Mavs no hubieran llegado, como decía antes, a las finales de 2024, pero sí que podrían haberlo hecho en 2023 o haber seguido siendo un equipo contendiente durante mucho tiempo. PG Washington y Daniel Gafford es probable que nunca hubieran llegado a los Dallas Mavericks, aunque sí que es cierto que se dieron o tendrían las posibilidades desde un punto de vista de activos y de contratos para poder haber llegado a un acuerdo con los Washington Wizards o bien con los Charlotte Hornets. En definitiva, nunca sabremos lo que hubiera pasado en caso de que Jalen Brunson no hubiese salido con destino los New York Knicks, pero es un error que a los Mavs les acabaría llevando de vuelta a la casilla de salida en 2018, junto con la salida terrible de Luka Doncic en el febrero de 2025. Y todo eso, esos pequeños errores, siempre se acaban aprovechando tus rivales, y los Knicks acabarían construyendo poquito a poco un equipo que ya forma parte de la historia de la NBA. Así que ahora llega el momento de que me dejes tu opinión y que me digas qué crees que hubiera pasado si Jalen Brunson no hubiera salido de los Dallas Mavericks. Me interesa saber tu visión, me interesa saber cómo ves este What If y si te gusta lo que ves, si te gusta este canal, Club CBA, pues lo tienes muy fácil. Déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y este es mi canal. Así que nos vemos en el próximo contenido, un saludo y hasta la próxima, chao.